Autónoma de Caldas, también de Colombia, y que trabaja también inteligencia artificial, innovación tecnológica, y que siendo muy joven ya ha desarrollado, digamos, instrumentos, prototipos bastante útiles. Y también Camilo Reyes, que es de la universidad, surgió de la Universidad Industrial de Santander, es compañero mío del grupo Jali de Astronomía, ingeniero aeroespacial, y que viene ya trabajando temas también de inteligencia artificial y que tiene una gran capacidad didáctica para los niños. Entonces, el tema del día de hoy como tal se denomina cómo impactan las tecnologías digitales en el desarrollo del talento, la creatividad y la identidad de las infancias. Así que quisiéramos plantear, comenzar con una pregunta. ¿Qué pasaría si la tecnología no estuviera, o mejor dicho, qué relación tiene la tecnología con la creatividad? Las damas primero. Las damas primero, ¿sí? ¿Se escucha, no? ¿Sí? Sí, sí. Que yo no me escucho, así que ustedes me dicen si se escucha. Bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar con niños muy pequeños en educación parvularia, que llamamos nosotros lo que es la educación infantil, desde los 0 hasta los 6 años. Y siempre la disyuntiva con la tecnología es que, por un lado, la hemos satanizado y hablamos de que la tecnología es mala para los niños. Y hablamos de las pantallas y que su exposición prolongada es dañina. Y por supuesto que encontramos muchos estudios que eso lo avalan. Pero no podemos encasillar a las tecnologías solamente en elementos que tengan pantalla. Hay muchos otros tipos de tecnología que carecen de ellas y que además, si nos vamos como a la base de lo que es la tecnología, es cualquier elemento que haya construido el hombre. Entonces podemos decir que una cuchara es tecnología, porque creamos algo, inventamos algo para que nos haga más fácil la vida o que nos ayude en algunas necesidades que tenemos. Entonces, teniendo como base esa mirada, nosotros podemos hurgar más allá en cuanto a las tecnologías disponibles, y muchas y nuevas tecnologías emergiendo. Yo me he enfocado en lo que es la impresión 3D y cómo los niños pueden acercarse a este tipo de tecnología, a este tipo de pensamiento tecnológico, a estos conceptos tecnológicos que nos ayudan en la alfabetización tecnológica para sentar bases importantes para su posterior desarrollo. Ahí con niños más grandes los colegas podrán mencionar mejor, pero algo que quiero apuntar. Las tecnologías, como decimos, no son culpables de lo que las lleguemos a acusar por sí mismas, pero también no solamente es importante el uso que nosotros le damos a la tecnología, sino que también tenemos que considerar la etapa de desarrollo en la que están los niños y las niñas. Si trabajamos, en mi caso, por ejemplo, con niños muy pequeños y los observamos, que es una palabra importante que hemos estado trabajando durante este día, si observamos cómo son los niños, cuáles son sus características en esta etapa, las guaguas que andan por el suelo buscando qué echarse a la boca, o con qué juegan los niños. Esos conceptos que ellos están trabajando sin saberlo, nosotros como educadores tenemos la responsabilidad de ver la intencionalidad de ese juego en los niños, de poder traspasar estos conceptos tecnológicos al trabajo que hacen los niños. Se ha hecho, por ejemplo, en matemáticas, cuando los niños desarrollan este pensamiento lógico-matemático, apilando cubos, cómo trabajan física, cómo ven el peso o las texturas, cómo van desarrollando a través de sus sentidos. Esos conceptos, eso que nosotros vemos que los niños están trabajando en esas acciones propias de su desarrollo, con esas características propias de su etapa del desarrollo, la curiosidad, el preguntarse, el sentir asombro por lo que sucede en la naturaleza,
Eso nosotros como educadores tenemos que tomarlo y enriquecerlo con la intencionalidad, que en este caso estamos trabajando nosotros, o de qué estamos hablando el día de hoy, hacia la alfabetización de las ciencias y de la tecnología. Hola. Dios mío, pues yo creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que tú mencionaste hace rato. Es muy cierto realmente, la tecnología no es nada más que conocimiento aplicado. Si lo quieren reducir así, es eso. ¿Qué tiene con la creatividad? Dios mío, muchísimo. Miremos la evolución humana simplemente. Todo lo que tenemos acá, esta mesa que está acá, esta pantalla que tenemos acá, inclusive esta increíble impresión que tenemos acá, es tecnología. Solemos pensar mucho que realmente tecnología tiene que ver con una pantalla, con la cámara que tenemos enfrente, con este micrófono, con cosas electrónicas, por así decirlo. Realmente no. Lo que vemos hoy en día es tecnología innovadora. Y el punto de llegar a lo que es la innovación, creo que es lo más complicado que podemos tener hoy en día. Sin embargo, para lograr esto tenemos que tener en cuenta una cosa. Estamos todos aquí en un punto muy importante. Seamos estudiantes, seamos docentes, seamos profesores, todos tenemos la posibilidad de ser educadores, sin excepción. Tú que estás ahí, puedes ser educadora, tú también puedes serlo. El punto es que tenemos una responsabilidad muy grande de la transferencia del conocimiento para poder lograrlo. Y tenemos herramientas muy importantes para lograr esto. Un punto de la creatividad con la tecnología muy grande que hemos logrado es la IA. Creo que todos conocemos ChatGPT. Creo que nos hemos hecho alguna pregunta alguna vez, que si la buscamos después nos ponemos a pensar, pues yo por qué le pregunté a la IA que cuánto es 2 por 2 o cuánto es el 20% de 2 millones. Claro, cosas que antes podíamos hacer. Más allá de que tiene que ver la creatividad con la tecnología, porque podemos hablar muchísimo sobre eso, y llegamos a la conclusión de que todo es de que la creatividad no se nos extinga. Dios mío, hay un estudio muy reciente. Muchas personas ya no tienen el pensamiento propio. Se nos está perdiendo eso por la IA. Yo quisiera invitarlos básicamente ahorita a que les una herramienta muy grande y exageradamente potente y exageradamente útil, pero que no sirve únicamente de ocio. Es una herramienta de creación exageradamente eficaz. Hace unos meses anteriormente, les cuento por encimita, yo tuve la fortuna de participar en la creación de un dispositivo. Es una manilla que evita muertes cardíacas. La hice a mis 15 años de edad. Mi abuelo paterno, sufrió un infarto. Y si una vecina nos dice que le dio el infarto, hoy en día no estaría con nosotros. Una investigación muy grande para saber cómo hacer que una manilla detecte muertes cardíacas, detecte infartos, taquicardias, etc. Eso me costó aproximadamente como unos 2, 3 años de hacerlo. Y hace 2 meses me doy cuenta que en la India un niño de 14 años de edad con ChatGPT hizo una aplicación que te la colocas en el corazón y por medio de unos sensores que no logro comprender hasta el día de hoy, detecta si te da un infarto. Y vi una entrevista de ese niño y él dice, no, me tomó 30 minutos. Lo que me costó más fue el diseño. Y ni es ingeniero electrónico. Exacto, y ni es ingeniero. A lo que ves con lo siguiente. La creatividad tiene que ser para crear. Y usted tiene una herramienta muy potente. Ese niño no tenía ningún conocimiento de tecnología, de ingeniería. Es más, ni siquiera estaba en secundaria. Fue un momento de ocio que lo decidió hacer. Y Dios mío, si le salió muy bien. Tenemos la oportunidad de crear, pero más allá de eso, la oportunidad de hacerlo en pro de la sociedad. Entonces, ya resumiendo un poquito la pregunta, ¿qué tiene relación la tecnología con la creatividad? Todo. Pero más que eso, tiene una responsabilidad muy grande. Y estamos todos en riesgo de que esa responsabilidad se nos pierda completamente. Entonces, ya sin meter ahí tanto misticismo ni nada de eso, le paso la palabra a mi compañero. Yo creo que aquí el tema, hablando de lo de tecnología, creatividad, innovación y la responsabilidad social que tiene todo esto,
Me recuerda mucho lo que hablábamos esta mañana, si alguien estuvo también en el conversatorio que tuvimos sobre inteligencia artificial. Básicamente, una de los comentarios que compartían todas de las preocupaciones es de cómo la inteligencia artificial de cierta manera está afectando al carácter innovador de la gente, ¿no? Y yo, algo que recalcaba y que vuelvo a recalcar acá, es que hay una misconcepción cuando decimos que la inteligencia artificial está acabando con la creatividad de la gente. Tal vez la está ralentizando, pero no la está acabando. ¿Y por qué? La inteligencia artificial es una inteligencia bruta. La inteligencia artificial es una máquina. ChatGPT es una máquina. Les cuento brevemente, con unos colegas en enero montamos una empresa de inteligencia artificial. Básicamente es una IA tipo ChatGPT para procesamiento de imágenes satelitales. La IA con la que nosotros creamos no es que se invente las imágenes satelitales ni se invente las respuestas que da. Básicamente usa toda una base de datos gigante con la cual está dando la respuesta. Entonces no es que se la esté inventando, no es que esté innovando, simplemente está usando muchísimos puntos, muchos data nodes, nodos de datos para dar una respuesta. ¿Esto qué les dice a ustedes? La inteligencia artificial nada más está usando inteligencia humana magnificada, porque acuérdense que nosotros llevamos en toda esta revolución tecnológica básicamente 50 años, 60 años básicamente, desde que empezamos con todo el transistor, y nosotros hemos estado alimentando durante los últimos años, y cuando digo últimos son más 5, 3, desde que empezó OpenAI con todos estos grandes modelos de lenguaje que son los Large Language Models que todos estamos familiarizados. Está usando datos humanos, están usando los datos suyos en el sentido de no de datos personales, hago la aclaración, sino los datos el conocimiento que nosotros como humanidad hemos generado. Entonces, yo sí quisiera como que si algo se les queda hoy es de que la inteligencia artificial no está acabando con la creatividad, porque la inteligencia artificial no es creativa por sí misma, sino que es creativa a base de los humanos, ¿sí? Ahora, y me encanta lo que tú mencionas de lo del niño de India. ¿Qué pasa? El niño en un momento de ocio, y yo quisiera que esto lo extrapoláramos a nuestras actividades como docentes, como talleristas, es de cómo inducimos a nuestros niños a usar la IA en momentos de ocio para cosas grandes, para crear cosas grandes. Como en un momento de ocio me invento yo un satélite de estos que es un Pocket Cube de 5x5x5 para temas de conectividad, ¿sí? Eso es algo que un niño lo puede diseñar rápido, y ahora que tú me cuentas que un niño de India en 30 minutos creó básicamente un dispositivo para detectar paros cardíacos. ¿Cómo en nuestra labor docente inducimos innovación usando toda la tecnología que tenemos actualmente para cambiar el mundo? Porque al final del día lo que estamos formando son personas que van a cambiar el mundo de cierta manera, y cómo usamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que básicamente es más grande que la biblioteca de Babilonia, porque internet es, si ustedes, no sé, en Colombia se usaba mucho el dicho de que internet era la nueva biblioteca de Babilonia. Ahora tenemos a ChatGPT, que es básicamente todo el internet congelado no congelado, pero disponible en un solo sitio web, ¿sí? Entonces, ¿cómo usamos toda esa información disponible para nosotros crear, innovar y pues, digamos, inducir un mundo mejor? Gerson. Está excelente, está muy interesante estos enfoques. Así que muchas veces los docentes, obviamente, como no estamos familiarizados suficientemente con ciertas herramientas tecnológicas, tenemos la inquietud de que ahora qué le pongo a hacer, si yo le pongo a hacer una multiplicación a los chicos en el colegio, en el aula de clases, pues los chicos lo hacen, resuelven todo con la IA, y entonces prácticamente se están volviendo brutos y no están pensando. Esa psicología, ¿cómo harían ustedes qué les sugieren a un docente, a un profesor que toda su vida ha estado acostumbrado a enseñar de cierta manera? ¿De qué manera pueden ellos comenzar a hacer las cosas diferentes y más bien ver esa capacidad innovadora y creativa a través del uso de todas estas herramientas que se van desarrollando en la actualidad? Como el cambio de paradigma en educación. Exactamente.
Bueno, primero, como redondear todo lo que conversamos al principio, que las tecnologías son una herramienta para nosotros. Primero tenemos que ver las tecnologías de esa manera y que herramientas que mezcladas unas con otras nos van a ayudar a hacer grandes cosas como esos satélites impresos, imagínense en 3D. Es un satélite real, ¿no? O sea, esto es el tamaño real, solo que pues no sirve porque es en 3D, pero sirve para educar. Sí. Pero para modelar, para ir haciendo y creando, para ir llevando más allá la imaginación de los niños, que la tecnología es una herramienta para desarrollar la creatividad y la inventiva, la innovación. Ahora nos encontramos con profesores, con docentes, con los mismos padres de familia que desconocen muchas veces las tecnologías, que se sienten avasallados por toda esta información, por todo esto que avanza muy rápidamente, que la sociedad digital los empuja a cambiarse. No sé, los bancos ahora solo tienen aplicaciones, ya prácticamente no usan tarjeta y hay una resistencia al cambio. En todos los seres humanos hay una resistencia al cambio. A los innovadores nos gusta más ir buscar, pero obviamente hay una resistencia porque me saca de mi zona de confort, de lo que yo he hecho siempre. Me imagino que han escuchado, ¿no? Pero yo siempre lo he hecho así, siempre me ha resultado. ¿Cuál es el llamado, siento yo? Que a la apertura, sobre todo, y la apertura de mente es algo propio, es algo particular, porque nosotros podemos decirles muchas buenas ideas, motivarlos, pero si en la persona no hay una apertura, es difícil dar un paso más. Ya con una apertura de mente, con una intención de poder ir más allá, lo podemos hacer. ¿Qué les puedo decir que es una gran ayuda? Son los mismos niños, son los mismos estudiantes, porque tenemos que cambiar el paradigma, como decía, no solamente del pensar, sino de que cómo estábamos acostumbrados a ser docentes, a ser profesores, que era el docente el que tenía la verdad y la razón de todo lo que se decía. Y si yo decía que esto era así, así era. Y si me equivocaba, me lo dejaba para mí, para que nadie supiera que me equivocaba. Pero en esos aspectos los tiempos han cambiado y nuestros estudiantes no están abajo de nosotros. Muchos, yo creo que hasta nos ha pasado que nuestros hijos saben manejar las tecnologías mucho mejor que nosotros. Y tenemos que aprovechar eso, esa frescura de la juventud, la curiosidad de los niños, su respuesta, para que sean también aliados en nuestro aprendizaje. No sabemos cómo ocupar esto, podemos preguntarlo con ellos, podemos investigarlo juntos, podemos sacar esto de tú tienes que hacer a qué vamos a hacer, cómo lo podemos hacer, porque seguramente tienen muchas más ideas que nosotros o unas ideas que son distintas y que son igualmente válidas. Entonces, no sentirnos disminuidos como profesores más antiguos, como personas de otra generación también, sino que sentir que tenemos aliados, que podemos hacerlo también y aportar desde nuestra vereda, desde nuestro conocimiento, a esa frescura del nuevo conocimiento de las nuevas tecnologías que están emergiendo. Carla, qué interesante lo que mencionas ahorita sobre el cuestionarse. Yo realmente creo que en cualquier ocasión lo más importante es cuestionarse realmente qué es lo que uno está diciendo o qué es lo que está pensando. Si esto que me dicen es cierto o no lo es. Te digo algo, pasa exactamente igual con la IA. Yo creo que nos ha pasado a todos que buscamos algo y lo buscamos y cuando hacemos una investigación más profunda nos decimos, esto no es cierto, esto no es verdad. Tú mencionaste algo muy interesante ahorita y es que todo esto realmente es creatividad y tecnología hecha por humanos, que se nutre de información de humanos. Yo creería que lo que tenemos que hacer realmente para poder sacarle el mayor provecho es aprender cómo utilizarla de forma correcta. Hay muchos prompts que se pueden utilizar para sacarle el mayor provecho a cualquier tipo de IA. La IA es una máquina, la computadora es una máquina que en mis tiempos de bachillerato le decían una máquina tonta. Y es algo un poquito fuerte escucharlo así. Como una inteligencia artificial
Puede ser algo tonto. Muy sencillo. Una computadora es una máquina tonta porque tú tienes que decirle qué hacer para que lo haga. Obviamente pues hay más instrucciones para que eso funcione, pero pasa igual con la IA. Si tú le dices algo de que te diga cómo hacerlo, no vas a saber realmente. Va a usar la información que tiene ahí y bajo un criterio que es formado realmente por pensamiento de otras personas, te da la respuesta. Lo importante acá realmente es hacer una transferencia de conocimiento exitosa. ¿Qué es esto básicamente? Formarnos con la IA, saber cómo usarla, saber cómo aprovecharla, saber cómo nutrirla e inclusive saber cómo crearla. Dios mío, los estudiantes de hoy en día, entre más pequeños, más familiarizados son con la tecnología. Yo me quedo asombrado de eso. Es como si los niños dijeran con un chip que ya dice cómo funciona un celular, cómo funciona un computador, cómo funciona un televisor. Cosa que antes eso no se veía. Les cuento, yo me tomé casi un mes con mi primer celular, lleno de teclitas, aprendiendo cómo prender el radio. Hoy en día casi ni usan radio con el celular. Ahora es que los tiempos están cambiando de una forma muy rápida y como educadores tenemos que aprender a modernizarnos con esto. El cambio es muy difícil, tú lo mencionaste. Adaptarse al cambio es una cosa exageradamente difícil y no es algo nuevo. Ha pasado durante muchos años, durante muchas décadas. ¿Te acuerdas cuando mencionaban de que la computadora iba a reemplazar a las mecanógrafas y a la mecanografía y todo este tema? Se aplica básicamente lo mismo, o sea, no es por cortarte, pero no, es como para agregar a lo que tú decías. Yo me acuerdo que en Colombia, pues contaba mi mamá y mi abuela de que cuando entró la computadora, que mucha gente como la resistencia al cambio, que por el tema de que iba a reemplazar a las secretarias que hacen mecanografía, y básicamente era aprender a usar la computadora para tú potencializar tu trabajo, ya no estar mecanografiando y estar con el borrador borrando la letra que te quedó mal, y como que optimizaba, o sea, el principio es el mismo. Mira, me recuerda mucho a un planteamiento que escuchamos mucho hoy en día. La inteligencia artificial va a coger tu trabajo y lo va a acabar. ¿Saben la cantidad de veces que he escuchado eso? Que la IA puede acabar con trabajo de diseñadores, de abogados, de ingenieros, de arquitectos. No ha pasado. Muchas empresas que hicieron eso, que despidieron trabajadores para usar la IA y potencializar sus empresas, llevarlas al siguiente nivel, hoy están recontratando. ¿Por qué? Muy sencillo. Tú lo mencionaste ahorita. La creatividad humana es una cosa muy compleja. Y yo creo que van a pasar 100, 200, 300, 400 años y una máquina no va a ser capaz de reemplazarla. Cada reto es un mar de posibilidades que se abre a diario. Y todos aprendemos diariamente. No podemos pretender que la inteligencia artificial lo haga por nosotros. Tú me haces acordar de algo y es que nosotros, o sea, como humanidad todavía no hemos llegado al punto de la singularidad. ¿Me entienden lo que es la singularidad, no? Y eso, la singularidad es básicamente cuando las máquinas o la inteligencia de las máquinas supera la inteligencia humana. Es un término de Terminator, literal, pero está relacionado por lo mismo, la inteligencia de las máquinas que vienen a matar a la humanidad, etcétera. Todavía no estamos en ese punto y yo me acuerdo eso es del año pasado, que decían como que no, en 2 años si este es el avance, que va a sobrepasar a la inteligencia humana y entonces hay que pedirle por favor y gracias a ChatGPT porque uno nunca sabe qué vaya a pasar. No va a pasar, o sea, no en el futuro cercano y tal vez medianamente lejano por lo que tú mencionas. La creatividad humana es algo supremamente complejo. Las máquinas todavía no tienen la capacidad de poder replicar lo que hace un cerebro, si bien claramente la computación cuántica tiene unos avances gigantescos y puede hacer operaciones que tal vez a las computadoras normales les podría tardar millones de años, pero están haciendo eso, operaciones matemáticas. Las artes, o sea, tú no puedes emular lo que hace un Miguel Ángel, lo que hace un Da Vinci. Sí, tenemos robots que tal vez crean esculturas,
pero al menos a nivel personal, muy a título de Camilo Reyes, para mí tiene más valor una escultura hecha a mano por un escultor humano que lo que hace un robot SCADA, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo al robot le estoy cargando un modelo digital en CAD, en una computadora, para que el robot sepa qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿de dónde vino la idea inicial de la escultura? Del humano, ¿sí? Entonces, con esto simplemente lo que yo quiero decir es que no hay que tenerle miedo a la tecnología, hay es que abrazarla, hay que aprender a utilizarla y hay que aprender a potencializarnos usando estas herramientas. ¿Se acuerdan? Tal vez, bueno, yo no me acuerdo porque yo no había nacido en esa época, pero cuando empezaron a usar los códigos de barras en los alimentos, que habían teorías de la conspiración alrededor de eso, y hoy día todo se mueve con códigos de barras y con códigos QR. Entonces, ¿cómo adaptamos la tecnología para potencializar nuestras necesidades, para crear nuevos productos, para potencializar los productos? Y al final del día, que es lo que nos une en este congreso, es cómo potencializamos a nuestros niños, a las nuevas generaciones, para que saquen lo mejor de ellos usando la tecnología que nuestra generación ha creado. Para usarla a nuestro favor. Sí, exacto. Y bueno, todo lo que tú haces con 3D para de cierta manera ayudar a los niños a crear conexiones neuronales usando tecnología 3D. Claro, y de sentar base para que los niños sean capaces de, al ir creciendo, enfrentarse a conceptos y a tecnologías cada vez más complejas. Porque en el mundo en el que vivimos ahora está cambiando muy rápidamente y sigue cambiando. Y los niños tienen que, y nosotros mismos nos vemos forzados, pero los niños pueden sentar bases más potentes de poder enfrentar ese mundo cambiante en el que están viviendo, y de que después van a tomar mano y van a cambiar también parte de este mundo. Y que lo que ellos puedan hacer con esta tecnología no sea solamente dejarse llevar por la tecnología, sino que, como tú bien dices, abrazarla, tomarla y ocuparla en pro de la misma humanidad. Sí, estaba pensando, porque desde el punto de vista de las neurociencias, uno de los grandes problemas cuando diseñan los robots es que los robots necesitan, o sea, es necesario el sentido de corporalidad. O sea, el cuerpo influye tremendamente en la mente. Entonces, inicialmente las neurociencias, en su apogeo, todo era cerebro, y prácticamente el cuerpo no importaba. Pero cada vez que se desarrollan más las neurociencias, este experimento, los marcadores somáticos, un experimento que se hizo que es muy famoso en la década de los 90, en los cuales nos dimos cuenta que también pensamos con el cuerpo. Es decir, cuando pusieron un experimento en el cual habían torres de cartas y las personas tenían electrodos que los conectaban a diferentes partes del cuerpo, identificando la sudoración, la palpitación cardíaca, la palpitación de tal parte. Entonces, todos esos detalles a la hora que tenían que elegir cartas para identificar cuál era, tratar de tener el mayor número posible, cada carta tenía un número. Entonces resulta que la persona recién comenzaba a darse cuenta cuál era la torre que tenía numeración con una tendencia a mayor número, cuando iba en la 50 toma de cartas. Pero los marcadores somáticos que ellos tenían indicaban que de la carta 11 ya el cuerpo identificaba cuál era la torre que tenía mayor número, ¿sí? Expresiones como escucha tu corazón, así que suena un poco romántica, justamente tiene su raíz en la importancia del cuerpo sobre la mente. Y desde ese punto de vista es bien difícil, desde mi punto de vista, que la inteligencia artificial llegue a ese punto de singularidad, porque es difícil, digamos, representar todas las funciones corporales, el sentido de la cognición. La mente necesita estar corporalizada, y eso necesita una experiencia, una vivencia,
que en neurociencias se estudia bastante, en filosofía de la mente se estudia bastante. Entonces, por ese lado, el tema es bastante interesante. Pero yo quería hacer un poco un giro en algo que también ustedes han expresado y tiene que ver con el hecho de innovar para ayudar, ¿cierto? Crear para ayudar, inventar para aportar. Entonces, ¿cómo piensan ustedes, por cómo surgió en ustedes ese deseo? ¿Desde qué momento, cuándo se dieron cuenta? De tal manera que los docentes podamos ayudar a los niños a tener esa necesidad, esa emoción vital de aportar, de crear. Uno de los planteamientos fundamentales de la Fundación ELIC es el hecho de la utilización del tiempo libre. Y como planteaba David, emplear el momento de ocio para crear algo es algo que no estamos educados. Estamos educados es para perder el tiempo, el tiempo libre, prácticamente buscar dopamina. Entonces, o esa dopamina pues no creativa. Así que bueno, me gustaría un poco conocer, que nos compartan cómo surgió en ustedes esa necesidad de aportar a la humanidad a través de la innovación, de la investigación, de la tecnología. Gracias. Bueno, a mí particularmente, cuando me di cuenta de que lo que hacíamos con los talleres en busca de los conceptos, la tecnología, que podía ayudar, que podía ir más allá, emergió directamente desde los niños. Yo aplico mucho lo que es la observación en el trabajo con los niños para poder desarrollar y ir mejorando las actividades que hacemos. Entonces teníamos que hacer un cierto taller, uno del inicio, y tenían que, los materiales que trabajamos en un principio con agua y arena, tenían que trasladarlos y ellos mismos hacer las mezclas y todo. Pero ¿qué pasó? Que algunos niños que eran más pequeños, estos baldes con agua y arena eran muy pesados, que al tratar de verterlos, porque ellos iban haciendo sus mezclas según las cantidades que ellos querían hacer, se les caía todo o les costaba mucho. Y entre ellos mismos empezaron a ayudarse. Y uno tomaba el balde y el otro se lo afirmaba de atrás y entre los dos hacían la fuerza suficiente para subirlo y buscaban las estrategias entre ellos cómo echarle la cantidad de agua que ellos querían a la arena. Y probaban un poco con las manos, porque los tenía limitados ahí con los materiales para que ellos fuesen probando, ingeniando qué era lo que podían usar y usaban las manos. Y ahí entre algunos, en los que les funcionó mejor, de hecho, se ayudaron entre ellos. Y uno afirmaba y el otro le empujaba un poquito el balde para que sacara un poco de agua. Entonces, en este mismo ejercicio que ellos tuvieron de poder resolver distintos problemáticas que les fueron emergiendo en estas actividades, en su mismo actuar, mostraron esa naturaleza intrínseca de trabajar con el otro, de tener un otro al lado que me ayuda, que me habla, que me dice, que me apoya, que también ahora hazlo tú, que te toca. Y eso se da entre los niños en lo cotidiano, pero también es importante que nosotros les demos la oportunidad para que los niños lo hagan. Porque si nosotros les estamos diciendo todo el tiempo, y ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, cuando ellos se regulan, porque también nos da miedo cuando hay un conflicto, ¿no? Cuando no piensan lo mismo o discuten por algo que yo primero. Y eso también es intrínseco en la infancia. Y nosotros, más que solamente separar las aguas y resolver, tenemos que acompañar los momentos de conflicto. Porque en la naturaleza intrínseca de los niños está el ayudarse, el preocuparse por el otro. Y nosotros está en nuestras manos también desarrollarlo, para que esta tecnología que estamos llevando más allá, que queremos que los niños abracen y la lleven aún más allá que nosotros, lleve esa impronta que traen los niños, que lo que yo hago, lo que yo creo, no es solamente para mí mi beneficio personal, sino que también para el del otro, para el que está al lado y también para el que está más allá. Yo quisiera empezar con el tema de Me asombra la verdad, que es el lema de este congreso. ¿Todos ya han ido a más conferencias, a más conversatorios o ese es el primero? Ok.
Si se dan cuenta, este espacio realmente es una exposición de diferentes profesiones, diferentes profesionales, de muchas carreras, muchas disciplinas. Y en Me Asombra la Verdad, yo lo quiero tomar más que todo como, tengo muchos puntos de vista, muchas carreras, muchas profesiones. Esta es mi verdad. La del arte es mi verdad. La ingeniería es mi verdad. La matemática es mi verdad. El sabio José Francisco de Caldas, que fue un prócer de la independencia, mencionó antes de morir que ninguna persona es buena en su profesión sin amarla. Yo quisiera, básicamente, que lo que les quiero contar ahorita lo vean desde su punto de vista. Porque yo hablo de tecnología. Aquí todos hablar de tecnología realmente. Pero si les gustan las artes, la arquitectura, la música, véanlo de esa forma. Porque básicamente es un ejercicio de curiosidad. La única forma de poder entrarse con esto, de innovar en pro de la sociedad, es descubriendo, conociendo problemáticas, viéndote alrededor qué es lo que está pasando, nutrirte del problema. Les quisiera contar rápidamente una experiencia que tuve hace 2 años, 3 años, qué pena. Estábamos en pandemia y tuvimos la oportunidad de ser docentes en una fundación que se llama Fundación Universitaria de Popayán. Me dijeron, Juan, tenemos un semillero, queremos que des clases para que la gente aprenda a programar. Yo dije, es perfecto, claro que sí. Hubo un problema, un detalle que no me comentaron. Yo llegué el día de la clase, llegué emocionadísimo. Nadie prendía las cámaras, nadie prendía la cámara. Entonces, claro, terminé la clase y yo dije, bueno, me gustaría que enseñaran la cámara, que nos conociéramos, hagamos un vínculo, hagamos un lazo. Profesor, no, amigo. Encienden la cámara y todos los estudiantes eran personas con discapacidad visual. ¿Todos tenían discapacidad visual? La cara que tú hiciste fue la misma cara que yo hice. Claro, yo dije, El curso era, nada más para aclarar, el curso era de programación y todos eran con discapacidad visual. Claro que sí. Ok. Lo que pasó fue lo siguiente. La fundación se dio cuenta que tenía un grupo de personas que no podían ver y que estaban perdiendo la vista. Hicieron un semillero para vincularlos a todos en el mismo espacio. A mí me informaron eso. Fue un reto muy grande, pero a la vez de grande, hermoso. No hay cosa más gratificante, se os puedo recomendar, que irse con una sociedad, con una población que tiene un problema y empaparse de él, hacer lo suyo. Las clases fueron, para mí al principio, horribles. Es mucho aprendizaje realmente. Las computadoras para personas con discapacidad visual tienen algo que se llama JAWS. JAWS es un programa que básicamente lo que hace es que es como un Siri. Te dice en tiempo real lo que tú estás escribiendo y lo que está pasando. El problema es que no todos los softwares están listos para esto. Así que a mí me tocó de mi parte hacer un JAWS para Arduino, que es lo que vamos a programar. Hacer sesiones presenciales para que supieran que es un Arduino, para que lo pudieran tocar, diferenciaran que era realmente esa placa. Acabamos clases y yo les dije, chicos, me gustaría que un día fuéramos a un centro comercial, nos tomemos algo, hablemos, me gustaría conocerlos. Tuvimos la posibilidad. ¿Saben una cosa que me rompió el alma al momento que hablé con una chica? Ella se llama Lucía y me comentó, Juan, yo tengo un problema muy grande. Cuando tengo un evento social, pues yo no sé los colores. Yo sé que hay blanco, que hay negro, pero yo realmente no sé cómo son. Entonces lo que yo hago, voy a un centro comercial y me compro una camisa de color rojo por lo menos. Y al momento de llegar a pagarla, me dicen que es de color azul. O peor aún, cuando llego a casa me doy cuenta porque tomo fotografía y la foto me describe el color de la camisa. Una consulta nada más, porque yo creo que todos tienen la misma pregunta gigantesca. Cuando tú dices discapacidad visual, al menos yo me imagino personas ciegas, ahorita me describes una persona que tal vez tiene daltonismo. ¿Qué tipo de discapacidad visual tenían estas personas y cómo tú, pues ya explicaste más o menos cómo lo hiciste, pero ¿cómo fue el proceso? Ok, para aclarar, todas las personas de ahí eran personas ciegas, que no podían ver absolutamente nada. Cuando digo que no sabía qué color es porque literalmente no sabía qué es un color rojo y qué es un color azul. Sabe la terminología, pero realmente no sabe cómo es. Entonces, claro, va al centro comercial, coges la camisa, la tocas, sabes que es una camisa, pero no sabes el color.
Hasta o que vas a un mostrador de precios, o que la chica te diga de qué colores, o que le pidas a alguien que te diga. Pierdes autonomía, pierdes dignidad. Cierren los ojos y camina hasta la puerta que está ahí. No lo van a hacer por miedo. Imagínense eso todos los días, durante toda su vida. El miedo constante a no saber qué hay en tu entorno. La única forma de poder llegar a esto es conociendo la problemática, conociendo a la población. En su momento lo que hicimos fue un dispositivo, es un collar. Básicamente con IA, con una cámara y sensores, detecta todo lo que está pasando en tiempo real. Me diría, hay personas, hay una mesa, hay una pantalla. Si tuviera aquí el micrófono, hay un micrófono. Para recuperar realmente lo que es la autonomía y la dignidad de esta población. ¿Qué les quiero decir? Vivan. La única forma realmente de poder innovar en pro de la sociedad es viviendo, conociendo los problemas. En mi caso fue este, en su caso puede ser otro. Lo único es que no piensen que el problema que ustedes ven es menos que el problema de alguien más. No. Un problema es un problema. Y si tú dices, tengo la solución para este problema, ve, se me ocurrió esto, háganlo. Hay tres tipos de personas: los que sueñan, los que diseñan y los que hacen. Sean personas que hacen. Soñar cualquiera puede hacerlo, hacer muy pocos. Vivan, conviertan el ocio en creatividad y esa creatividad en algo tangible, en productos, en música, en arte. Pero vivan. Créanme que no hay mayor satisfacción que vivir y ayudar a la sociedad. Y la única forma de hacerlo, y perdón que lo repita tanto y que lo recalque mucho, es viviendo y conociendo los problemas, empapándose de los mismos. Yo no sé qué decir después de eso, la verdad. Simplemente cuando mencioné la última parte, estaba pensando en algo esta mañana, el conversatorio que tuve esta mañana. Y era un profesor que me decía, porque como yo trabajo en aviación también, yo soy un man que hace de todo, ¿no? Entonces, un poquito de mi background, yo soy ingeniero mecánico, estudié satélites, trabajé como operador de satélites, después me metí con cosas de metaverso, trabajé en metaverso en Medio Oriente y ahorita aviación, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, como que tengo un poquitico de todo y el docente me preguntaba, ¿cómo hago para...? Yo quisiera enseñarle a mis estudiantes más sobre aviación, porque me contaba que aquí en Arequipa hay un pionero de la aviación que... Voy a mirar el nombre, ahí sí me disculparán la pésima memoria. Soy igual, no te preocupes, para los nombres soy pésimo. No, yo soy fatal. Si me perdonan un segundito, se llama Pedro Polet Mostajo, gracias. Que Pedro Polet es uno de los pioneros que creo que diseñó un motor a reacción, algo el profesor me comentó muy brevemente y él me decía, ¿cómo hago para yo enseñarle a mis estudiantes, porque yo no sé de aviación, pero quiero enseñarles de aviación? Y yo le dije, vea, si yo fuese usted, si yo me pongo en sus zapatos, lo que tú decías como de vivan y como ponerse en los zapatos de los demás y como conocer más las necesidades de la población, yo lo primero que haría en este caso muy puntual sería apoyarme de la inteligencia artificial y decirle, ayúdeme a crear un programa para explicarle a los niños desde lo básico conceptos tan técnicos como las 4 fuerzas que actúan sobre un avión, que son peso, resistencia, el empuje, ¿sí? Entonces, ¿cómo le explico a un niño lo que es la resistencia? Si yo para explicarle la resistencia del aire tengo que meterme primero con temas de fluidos, pero un niño no entiende, cuando son niños de primaria, ¿cómo le explico que el agua y el aire son fluidos, siendo que están en estados diferentes? Y me empiezo entonces a meter en temas de moléculas y que las moléculas son átomos, ¿sí me hago entender? Que tienden a ser conceptos a veces un poco técnicos y dependiendo del grado pueden tener cierta complejidad. Entonces, como yo uso en este caso la inteligencia artificial para apoyarme y que me ayuden en estos términos, como ayúdeme a explicarle a un niño esto que puede ser tan complejo, y cómo me invento unos talleres para yo explicarle eso a un niño. Algo muy puntual que, o al menos cuando yo estaba en 7º grado, tenía 12 años, a mí me encantaba armar cohetes, y me acuerdo que fue los del grupo Halley, que me enseñaron a hacer un cohete a reacción, pero era básicamente ¿ustedes se acuerdan de esos tubitos donde guardaban los rollos de fotografía?
que la tapa se hundía y que se cerraba a presión. Pues si usted le mete 3/4 de agua y una pastilla de Alka-Seltzer o 3/4 de una pastilla de Alka-Seltzer, ¡puf!, eso explota. Entonces usted la pone, no, todos los vasos están llenos. Usted la pone así y usted, ¡puf!, eso sale. Entonces una actividad súper sencilla para enseñarle a un niño sobre acción y reacción, las leyes de Newton. Entonces ahí básicamente viene la innovación de le pongo un papel al niño, le crea un cilindro, le pone unas aleticas, un cono y ya tiene un cohete. Y entonces con algo súper sencillo que tal vez pasa a veces hasta por basura, lo que es un tubo de estos de fotografía, ¿cómo me puede ayudar a explicar algo? ¿Sí? Ahora con la IA, como tiene tantísima información, volvemos a todo el tema de cómo lo retroalimentamos con información, es cómo yo uso la IA para que me ayude a crear talleres. ¿Sí? Yo no me sé todos los talleres y yo soy una persona supremamente normal, no soy el más inteligente, no se me van a ocurrir mil cosas, pero como la IA tiene acceso a tanta información que le hemos proporcionado, la IA me puede ayudar a crear este tipo de talleres que a mí como tallerista, como docente, como instructor, como formador de formadores, me puede ayudar a crear ese tipo de herramientas de saberes, por así decirlo, que me ayuden a enseñarle a mis niños a cómo pasar el ocio. A mí me sigue volando la cabeza lo del niño de 14 años que tú me decías de India. A mí igual, créeme. De cómo uno usa este tipo de cosas para que los niños usen su tiempo libre de la mejor manera. Y al final del día, pues tú eres madre, yo me imagino que tú como mamá, con tu hija, que creo que está por allá. Hola. Con tu hija, yo me imagino que tú utilizarás como este tipo de herramientas para que te ayude como con las ideas, ¿no? Sí, y sobre todo con los niños que sea experiencial. Cuando hablabas tú ahora como que pensaba, porque hablamos del ocio, ¿no? Del tiempo de ocio y cómo de alguna manera hacemos que los niños trabajen en otras cosas. Pero ¿qué tal si los mandamos a hacer un cohete de tarea? Que en vez de estar haciendo la copia de etcétera, copie del libro, tal página, ¿por qué no? Mire, acá están sus instrucciones, en su casa trabaje en hacer este cohete o prepárelo para la siguiente clase. Que esas tareas que mandamos a los niños para la casa sean parte de este fomentar súper el lúdica, ocio. sí. Claro, que sean a hacer porque los niños necesitan hacer. Tampoco quizá hacer un énfasis también en que no necesitamos que los niños adquieran todos estos conceptos y que los sepan tal cual, pero sí nosotros plantar esa semilla en ellos, en que alguna vez escucharon impresión 3D, alguna vez escucharon de un satélite y ahí quedó, pero vivieron esa experiencia de hacer ese cohete y que explotó o que saltó o que no resultó tal vez. ¿Puedo contar una anécdota ahí, muy puntualmente hablando? Cortito porque ya estamos 5 minutos fuera de tiempo. Carajo, ya nos van a sacar. Yo aprendí eso en el 2002, lo del cohetito ¿no? Les estoy compartiendo la idea 2025. Yo me acuerdo que cuando yo entré a octavo, noveno, siempre que tenía que hacer proyectos de ciencia, yo lo relacionaba mucho con ese cohete. Entonces lo que tú mencionas de las conexiones que uno hace. Ajá. Es interesante lo que menciona la profesora Carla, la importancia de generar experiencias para los niños, porque el conocimiento en sí no es relevante y el conocimiento tiene que tener una contextualización, una realidad vivencial, de no pues se pierde, se vuelve aburrido, y ese es el problema con las matemáticas. Para terminar, cerrar, quería comentar el caso de Rodolfo Ginás, que siendo papá, uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, siendo papá, uno de sus hijos, por molestarlo, le dijo: papá, ¿cuántas gotas de agua hay en el planeta Tierra? ¿Qué piensan que hizo él? ¿Calcularlas? Se puso a calcular y duró todo un día calculando con su hijo ahí para tratar de demostrar la experiencia de la forma, de las estrategias para poder hacer ese cálculo y poder mostrar que sí se puede llegar a las cosas. Entonces se necesita cultivar esa capacidad de asombro, como mencionaba David, esa capacidad de asombro en la verdad que estamos vivenciando.
Y ahí es donde surge la creatividad y ahí es donde surge la innovación, porque se necesita una contextualización de una realidad y por eso el niño no se puede dejar al margen de las realidades que estamos viviendo. Entonces le agradecemos enormemente, ha sido un fantástico conversatorio, hemos quedado muy satisfechos, me siento muy satisfecho, muchas gracias. Lastimosamente nos gustaría, si se llega al otro espacio, les damos otro espacio para que puedan seguir charlando. Le agradecemos a todos ustedes su asistencia. Gracias. Igualmente, sí, yo también tengo para que la compartamos. Vamos a continuar con las actividades en esta sala y en las demás para que estén atentos al programa. Vamos a seguir con la jornada del 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez.